Bienvenidos al canal de David Roll, Política para Extraterrestres. Hoy vamos a hablar de la crisis de los partidos, pero no de la crisis de los partidos del 2020 ni de este siglo, sino de una crisis que venía desde 1990 y fue muy bien explicada por el escritor Klaus von Bain. Él lo llamaba la paradoja de la democracia moderna. Él decía que si bien que definitivamente desde los años 90 se notaba una crisis de los partidos, que se había debilitado esa estrecha relación que había entre los dirigentes y los dirigidos, pero también entre la dirección del partido político y el electorado. Estamos hablando sobre todo de los regímenes parlamentarios, pero vale para los partidos en el mundo entero. ¿Cuál es la paradoja? Que al mismo tiempo que hubo una crisis de los partidos, decía von Bain, un fortalecimiento de los partidos. ¿En qué sentido? Él decía, la clase política le hizo frente a la transformación social y lograron sobrevivir como partidos. ¿A qué se dedicaron? Dejaron de ser intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, pero siguieron reclutando las élites políticas. Es decir, los partidos siguen siendo los que, digamos, gradúan a los políticos. Como ustedes saben, desde niños, los que han estado en partidos y después son presidentes, cuentan que repartían volantes o empezaban siempre trabajando en esos partidos. Así que los partidos siguen siendo los que reclutan la mayor parte de las élites políticas en el mundo. Pero también son los que movilizan al electorado, los que hacen las campañas, los que animan el juego democrático. Y en los países donde hay partidos, digamos, estables y sistemas de partidos buenos o institucionalizados, como se dice en ciencia política, si hay una transmisión de la voluntad política de los partidos a las instituciones. Eso es un balance que se hizo en los 90, habría que mirar si eso es válido, pero hasta ahora sí lo sigue siendo. Es decir, reclutamiento de élites políticas, movilización del electorado y transmisión de la voluntad de los partidos a las instituciones públicas. Es decir, que lo que un partido tiene en sus estatutos, como digo, donde hay partidos, digamos, con cierta trayectoria e institucionalizados, lo que dice como políticas públicas son cosas que finalmente, una vez llegado al gobierno, pues lo ponen en práctica. Por ejemplo, en España, cuando llegaba el Partido Socialista Obrero Español, tenía unas políticas públicas que ya se sabían. Lo mismo cuando llegaba el Partido Popular, más de centro derecha, era muy claro porque lo habían dicho durante sus campañas y era su ideología muy clara. Pero bueno, lo cierto es que von Bain dice que los partidos políticos a partir de los 90 se transformaron, tuvieron lo que llama él unas transformaciones críticas de los partidos. ¿Qué significa esto? Lo primero, que los partidos para esta época ya se habían desideologizado. Los partidos cambiaron sus agendas y se fueron muy al centro. Esto tuvo que ver, por supuesto, pues con la Guerra Fría, en el sentido en que la Guerra Fría no permitía que hubiera partidos muy de derechas, porque para que no sucediera lo que había sucedido con Mussolini y sobre todo con Hitler. Ni le gustaba partidos muy de izquierda, pues porque se podían aliar con la Unión Soviética en ese difícil juego geopolítico. Entonces los partidos se fueron corriendo al centro por eso y por otros motivos. Y empezó a aparecer lo que se llama el partido omnibus, donde cabe todo el mundo. Partidos políticos que aceptan a todo el mundo. Entonces aquello que había antes, que era una idea de una militancia de toda la vida, desde la cuna hasta la tumba, eso se hizo obsoleto ya para esta época, en los años 90, y viene a aparecer como lo que llama von Bain la erosión del partido como comunidad de militantes conjurados. Aquello pues que era casi una religión, que la gente se encontraba en la esquina de un partido a otro y se entraban a los golpes, sobre todo en Italia, pues esto fue cambiando. Entonces, las transformaciones críticas de los partidos fueron primero el proceso de desideologización, pero también él dice que se redujo el sentimiento, para los años 90 ya se había reducido el sentimiento subjetivo de identificación de los electores con el partido. ¿Qué quiere decir esto? Pues la fidelidad electoral disminuyó, la participación del electorado ya no se daba por supuesta como en otras épocas que ya más o menos un partido sabía cómo le iba a ir. Aumentó mucho, ya para esa época había aumentado la abstención electoral. En las mediciones que él señalaba en esos textos, él alcanzó a ser profesor mío en el Centro de Estudios Constitucionales, decía que en 1971 el 34% de la gente no votaba
y para el 92 ya había promedios hasta del 62%. Entonces hubo como una erosión de la confianza de los ciudadanos y digamos que el compromiso político que antes era muy importante en los seres humanos, sobre todo europeo, se volvió una cosa marginal, una cosa secundaria. El otro elemento, entonces, el primero es que un proceso de desideologización. El segundo es que hubo una transformación en el sentido de que se redujo el sentimiento subjetivo de identificación. El tercero que señalaba él ya por los años 90 era la competencia, que eso se agudizó mucho más en los últimos 30 años, y la competencia de los nuevos movimientos sociales, de nuevas formas de participación, aunque a veces el movimiento social y el partido pues colaboraban, no necesariamente se excluían, y en el fondo los partidos políticos terminaron, digamos, recogiendo esas iniciativas de los movimientos sociales y hasta creándolos, pero de todos modos fue una competencia. El otro elemento, además pues de la desideologización, de la pérdida de presencia entre la gente, de la competencia de los movimientos sociales, fue el aumento de la movilidad social y espacial de la población. Por supuesto, él se refiere sobre todo a Europa, pero vale para muchos otros países. Es decir, sobre todo el paso de los pequeños pueblos y de regiones rurales a las grandes ciudades hizo que la gente que tenía toda la vida pues un partido político al estilo de la famosa serie Don Camilo y este tipo de cosas, pues ya llega a la ciudad grande y ya no le interesa porque eso era parte de ir a la iglesia, de reunirse en el partido, de jugar dados o dominó, etcétera, y es una cosa menos de sociabilización, entonces se perdió mucho. Esto pasó, por ejemplo, en Colombia también. Yo recuerdo una vez que hablábamos con los del Partido Conservador y no entendían por qué la gente que venía a Bogotá de pueblos donde eran conservadores aquí perdían su vigencia electoral para, para efectos pues de ser reclutados, digamos, a nivel de votos. Entonces se debilitó, digamos, esa vinculación del partido, o llegó a darse como una apatía en los países donde había afiliación, la gente dejó de afiliarse al partido, porque el partido, la afiliación en los países que lo hay que pagar y hay que ir y todo. Pero no solamente fue la movilidad, digamos, espacial, no solamente fue que se pasaron de un lugar a otro, sino también la movilidad social. Cuando hubo grande creación de nuevas clases medias y, y cuando una persona y una familia pasan de una clase social a otra, pues de pronto ya no se identifican tanto con el partido y pierden como esa vigencia. Entonces, hay un quinto elemento de la transformación crítica de los partidos que es el descenso de las críticas, el descenso de las cifras de afiliación que llegaron a ser críticas ya desde los 90. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por las nuevas formas de participación, porque los ciudadanos prefieren las formas más laxas de compromiso, dice von Bain. Es más bacano ir a una marcha que ir a un partido los viernes con el pañuelito rojo a escuchar a otros. Y definitivamente esas nuevas formas de participación pues le hicieron competencia. Y en el caso de Europa, pero podríamos decir que también eventualmente en otras geografías, la financiación pública de los partidos. Antes los partidos necesitaban afiliados porque vivían de ellos y, y cuando ya el Estado empieza a financiarlos, pues ya no lo necesitan y eso también supone pues una transformación crítica del partido. En este sentido, entonces, von Bain señala que lo que hay es como una decadencia de los partidos. Se dice una desideologización que favoreció por una parte pues la democratización de los partidos, hizo que los programas fueran más discutidos, pero al mismo tiempo se dio una crisis, los partidos se debilitaron. Lo paradójico fue que, como decíamos al principio, los partidos se debilitaron, pero el estado de partidos se fortaleció. Y eso es lo que llama él, pues, la paradoja, de que el estado de partidos fortalecido quiere decir que en general, en todos los países del mundo, las peleas son entre partidos políticos, a pesar de que los partidos estén debilitados. Puede que haya mucho personalismo, pero el debate son entre partidos, entre demócratas y republicanos, entre conservadores, en el caso de Estados Unidos, entre conservadores y laboristas en Inglaterra, en el caso de España entre el Partido Socialista Obrero y el PP por mucho tiempo.
Así que el sistema de partidos sí se fortaleció, por lo menos en los 90. Habría que analizar si esto que decía von Bain entró en crisis, ahora que se habla pues de democracias fatigadas y demás, pero por lo menos esa crisis de los partidos no supuso la debilitación del estado de partidos, y habría que analizar estos últimos 30 años en otro momento a ver si eso vale o no, pero esta teoría, digamos, tiene una base importante. Eh, ¿Cuál es la conclusión entonces? La conclusión para von Bain, en los textos pues clásicos de él, es que se reclutó las élites, digamos, siguió reclutándose las élites políticas en los partidos. Eso, por supuesto, fortaleció el clientelismo y mantuvo esa dinámica. Y claro, los partidos desde los 90 empezaron a ver cómo sobrevivían, entonces empezaron sobre todo a pensar en la democratización de la participación, en las elecciones primarias, en fortalecer la división de los poderes, en hacer lo que llamaban una política negativa de cuadros, en lo que hubiera mayor proporcionalidad e igualdad a la hora de elegir a los candidatos. Bueno, los partidos desde que von Bain hizo esto, pues llevan 30 años discutiendo este tema y viendo a ver cómo se recuperan, y los partidos cada vez están pues peor. Pero desde esta época a mí me decían que los partidos eran, digamos, ya extintos, que no debía estudiar partidos porque se iban a extinguir. Y resulta que llevo 30 años estudiándolos, dando clase de eso y cobrando por conferencias de eso, y mis conferencias se llaman duros de matar, porque definitivamente los partidos pues no se acaban, ahí están aporreados, en crisis, como yo decía en un libro, difusos o ambiguos, pero ahí siguen, y lo que hay es eso, un fortalecimiento del estado de partidos y al mismo tiempo que una crisis de los partidos. Lo que habría que ver es ya en el siglo XX, en el final del siglo XX, ya en pleno siglo XXI, si los fenómenos de las crisis económicas y de la pandemia y otras, y las revueltas, digamos, populares que ha habido en varios países, la aparición de un multipartidismo que destruyó la gobernabilidad en España y otras circunstancias, hacen que habría que repensar esos partidos. Pero lo que quiero insistir es que la crisis de partidos, aunque se ha agudizado, no es algo nuevo, es algo que venía ya desde los años 90, como ya lo había señalado Klaus von Bain. Ya veremos en otros videos la actualidad de esto, y los invito a ver, sobre todo en el caso de Colombia, el video nuestro del Observatorio de Partidos, en el cual analizamos uno a uno. Está la presentación del observatorio, pero también está el link para leerlo. Analizamos uno a uno los partidos colombianos y miramos a ver cómo son internamente. Este es pues el canal de David Roll, Política para Extraterrestres. Y esta lista de presentación sobre gobernabilidad tiene otros videos. No se pierda el próximo video, por favor suscríbase al canal. Esto está diseñado sobre todo para mis estudiantes de la Universidad Nacional y de otras universidades, especialmente para los de partidos políticos, pero también está abierto ocasionalmente al público, porque en estos tiempos de pandemia y de encuarentamientos es necesario que la gente tenga acceso libre a ciertos contenidos. Los espero entonces en el otro próximo video de Política para Extraterrestres.